Salmo capítulo 10, puestos en pie para la lectura de la santa palabra de Dios. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré jamás conmovido. No seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en lo oculto como el león. Desde su cueva acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado. Ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová. Dios, alza tu mano. No te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho: tú no lo inquirirás, tú lo has visto. Porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre en la tierra. Oremos a nuestro Dios, puestos en pie, hermanos. Padre, gracias por este salmo que nos revela que tú eres un Dios, Señor, que no está lejano. Hoy permite que esta verdad caiga en el corazón de tu pueblo como un aliciente en medio de la tribulación, en medio de la lucha, en medio de la batalla, en medio de la lucha con el pecado, en medio de la persecución. Tú traes, Señor, consuelo a tu bendito pueblo a través de estas hermosas palabras. Y gracias, Señor, porque nos has hablado el día de hoy. Pedimos que lo vuelvas a hacer una vez más, que toques nuestros corazones con tu palabra para poder ser consolados. En el nombre de Cristo lo pedimos, Padre. Amén. Podemos sentarnos. El Salmo capítulo 10 tiene una tradición y una historia interesante. Por ejemplo, algunos han pensado que el Salmo 10 es parte del Salmo 9, que realmente es un solo salmo. Y los argumentos que presentan para ello a veces tienen validez. Otros han argumentado que realmente siempre han sido dos salmos distintos y no debemos unirlos. Ante las diferentes posiciones, yo he tomado una que nos beneficie esta tarde a todos nosotros. ¿Y cuál es la posición que he tomado? Bueno, no sé si eran un solo salmo o si eran dos. Lo que sí
es que nos presentan un tema de contraste. El Salmo 9, hermanos, es un salmo de victoria. De hecho, así titulamos esa predicación del Salmo 9. Un grito de triunfo, un clamor de victoria. Porque el Salmo 9 nos revela a David dando gracias a Dios porque ha empezado a ver a sus enemigos derrocados. Y cuando David avanza, recuerden que es Jehová avanzando a través de él. Y usamos ese salmo para hablar de los triunfos de Cristo en la cruz. Pero hermanos, el Salmo 10 no presenta un clamor de victoria, sino un lamento de angustia. El Salmo 10 no es un canto de alegría y victoria, es una lamentación por algo que duele, es una lamentación por algo que oprime. Miren cómo comienza el versículo 1. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová? Y te escondes en los tiempos de la tribulación. ¿Por qué estás lejos? Hermanos, el salmista en el Salmo 9 sentía a Dios cerca, dándole victoria tras victoria, pero ahora el salmista siente que Dios lo ha abandonado. Este es su clamor. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová? Tengo que decirles que muchos de los salmos que vienen, y en general muchos de los salmos del Salterio, son salmos semejantes. Salmos de angustia, salmos de tristeza. Y en este hecho en particular ya tenemos instrucción para la iglesia de Cristo. ¿Y cuál es la instrucción que quisiera traer a sus mentes y corazones, hermanos? En este mundo experimentaremos victorias, triunfos, y podremos cantar como el Salmo 9, cantos de victoria y triunfo. Pero muchas otras veces en nuestro caminar vendrán cánticos de lamento. Afuera, algunas iglesias prometen una religión en donde no habrá sufrimiento, pero la religión de Jehová, el camino de Jehová, no es uno que no posee sufrimientos, sino que viene acompañado muchas veces de ellos. De manera que muchas veces, como caminó Cristo en sufrimiento hasta llegar a gloria, así será nuestro caminar en esta tierra. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste así como el salmista? ¿Por qué estás lejos de mí, oh Jehová? ¿Por qué te escondes en el tiempo de tribulación? ¿Cuándo fue la última vez, querido hermano, que este clamor estuvo en tu corazón? Quizá es esta misma tarde, no ayer, no antier, no hace un mes. Quizá es esta misma tarde que vienes con este corazón afligido, angustiado, atormentado, de manera que sientes a Dios lejos, como si en un día de verano, cuando el sol brillaba más, las nubes llegaron de repente y el claro brillo del sol se oscureció por un momento, y dices: ¿dónde estás, oh sol de mi justicia? ¿Dónde estás tú que calentabas mi alma? Pero muchas veces así será el caminar del cristiano. ¿Y por qué? ¿Qué atribulaba el corazón del salmista? Bueno, hermanos, hay diferentes cosas que a nosotros nos atribulan, pero preguntemos particularmente, ¿cuál es la que atribula
al salmista de manera particular. Lean conmigo el versículo 2. Con arrogancia el malo persigue al pobre. De allí la razón de su lamento. Porque el salmista está viviendo una persecución, una opresión de afuera, en donde parece que el que lo oprime está triunfando sobre él. Y entonces el salmista ante ese dolor clama y dice: ¿dónde estás, Jehová? ¿Dónde estás tú que eres mi defensor? Tú que eres mi fortaleza. ¿Dónde estás en el día de la tribulación? Hermanos, este salmo es un cántico que David pudo cantar en los días que Saúl lo perseguía, o Absalón lo perseguía, o hacía guerra con las naciones vecinas. Este es un salmo que pudo estar incluso en la boca del pueblo de Israel. Yo sé que el salmo se escribió después, pero representa bien su historia. No prosperó, no parecía que prosperaba Faraón sobre Israel. Dice que se había puesto pesada mano de Faraón sobre Israel, de manera que cuando clamaron parece que las cosas se empeoraron para Israel. ¿Qué tal de Ruth? En el día que necesitaba socorro, el tal fulano quiso abusar tomando su propiedad sin querer hacerle bien. El tal fulano la puso en un momento de opresión, la puso en un momento de angustia. Pero, ¿qué tal nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo el malo prosperó delante de sus ojos? Sus hermanos lo rechazaban. Los fariseos lo acusaban, lo maldecían. Judas lo traicionó. Pilato se lavó las manos. ¿Por qué estás tan lejos, oh Jehová? ¿Por qué te apartas de mí en el día de la tribulación? Mira cómo prospera el malo. Y hermanos, ¿qué tal en nuestros días? Este es un cántico que sigue siendo la expresión del pueblo de Dios. Cuando personas nos buscan hacer daño por causa de nuestra fe. Cuando Satanás, de hecho se usa ese lenguaje, anda como león rugiente buscando a quien devorar, para destruir, para comérselo de un bocado por medio del pecado. En los días de la angustia y la aflicción, o incluso cuando parece venir la misma enfermedad. Hermanos, el pueblo de Dios sufre y siente la lejanía de Dios, porque muchas veces el malo prospera. ¿Y quién es este malo? ¿Y quién es este malo? ¿Cuál es su identidad? ¿Y cuál es su carácter? Déjenme decirlo en pocas palabras. Estos que oprimen al pueblo de Dios se llaman ateos prácticos. Ateos prácticos. Hay diferentes tipos de ateos. Hay los ateos que se creen intelectuales, que intentan negar la existencia de Dios por medio de supuestos argumentos. Pero hay ateos que creen que hay un Dios, pero viven como si no existiera. Bueno, el salmista habla que sus opresores son de la segunda categoría. No niegan la existencia de Dios, pero viven como si no existiera. Vean conmigo varios textos que describen para nosotros el carácter de estos opresores. Versículo 3. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Versículo 4. El malo por la altivez de su rostro
no busca a Dios. Versículo 5. Sus caminos son torcidos todo el tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. O sea, tus leyes no las considera, no las pondera, no las tiene cerca de su corazón. Versículo 11. Dice, en su corazón Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Dios ha olvidado. Hermanos, estos que oprimen al pueblo de Dios, puede que sean hombres que incluso se consideren religiosos, pero que viven realmente como si Dios no existe, ateos prácticos. Por lo tanto, el carácter tan malvado que tienen, vean el carácter que tienen. Versículo 3 y 6 nos dice que son jactanciosos, se jactan de su pecado, lo hacen y dicen, ¿y qué? Y más, de hecho, otra característica de su carácter es que se deleitan en la compañía de los pecadores. Se ríen juntos de las maldades, confabulan, platican su maldad y los dos expresan gratitud, alabanza el uno al otro por su maldad. Este es su carácter. Un hombre que se jacta de su pecado, se deleita de su pecado, además orgulloso, o como dice literalmente el hebreo, de nariz alzada. Parece que siguen teniendo los mismos proverbios o dichos que en nuestro día. ¿Qué quiere decir que es de nariz alzada? Bueno, no que la tenga respingada, sino que camina así, ¿sí? Con la nariz alzada. Literalmente en hebreo es lo que dice. Ve a los demás menores, pequeños, los trata con desprecio, no son dignos de ser considerados para él. Ya me quedé con la nariz alzada, ¿verdad? Es un hombre que se tiene en gran estima y menosprecia a los demás. Está lleno de palabras impías. Versículo 7 literalmente quiere decir, no le importa juramentar y comprometerse ante Dios a los ojos de los demás con tal de cumplir sus intereses. Jura, pero jura en vano. Promete, pero su palabra no tiene peso. Es un codicioso que busca obtener más, no importando lo que le cueste obtenerlo. Odia a su prójimo, como lo ven en el versículo 8 al 11. Y no le importa hacerle daño, hermanos. Esto es un ateo práctico. No le importa hacer daño a su prójimo. Porque si no cree que hay un Dios que todo lo ve, ¿qué le importa a su prójimo? Meditaba un momento en esto y decía, aquí está la respuesta a nuestros problemas como sociedad. Nuestros problemas no se van a solucionar con mejores políticas, mejor economía, educación y ya. Nuestros problemas se van a solucionar como nación, como estado, como mundo. Cuando los hombres reconozcan que hay un soberano creador que les va a pedir cuentas de cada una de sus cosas, y entonces temerán pecar contra su prójimo. Estos son los ateos prácticos que confiesan con su boca externamente que Dios existe, pero viven realmente como si no fuera así. Oh, querida iglesia, déjame detenerme un poco y utilizar esta palabra para traer exhortación a tu corazón, amada iglesia. Huyamos de parecernos en algunas de estas características a los ateos prácticos. Huyamos en ser jactanciosos, tener compañía con los
pecadores en el sentido de deleitarnos en sus pecados. Cuidémonos de ser de narices alzadas. Cuidémonos de caminar con los pecadores. Cuidémonos de palabras sin peso. Hombres que pueden hablar sin ningún peso. Cuidémonos de la codicia y de dañar a nuestro prójimo. Hermanos, si esto caracteriza a los ateos prácticos, busquemos ser lo opuesto a ellos. ¿Y cuál es la mejor medicina para este tipo de pecados? Entender, hermanos, que Dios no solo es el creador del mundo, sino el que lo sostiene y el que todo lo ve. ¿Cuán diferentes serían nuestras palabras con nuestro prójimo cuando entendemos que Dios las está contemplando? ¿Cuán diferente sería el trato en nuestro hogar al cumplir nuestras responsabilidades, al cumplir nuestras labores como mujer, como hombre, al saber que Dios está viendo en cada momento? ¿Cuán diferentes serían esos pecados? Trataríamos esos pecados del prójimo. En lugar de jactarnos, entenderíamos que Dios es consciente y nos doleríamos de tal maldad. Querida iglesia, que esto nos mueva, que esta descripción del ateo práctico nos mueva a decir: debo ser lo contrario. Debo ser lo contrario. Si esto es en uno que dice creer en Dios, pero vive como si no existe, debo ser lo contrario a Él. Un hombre que no se jacta, sino que es pobre en espíritu. Un hombre que tiene compañías, pero con los santos. Un hombre que no es de nariz alzada, sino que se considera menos que su prójimo. Uno que no camina en el camino de los pecadores, sino en el camino de los santos. ¿No oraba así el salmista en el Salmo 16 cuando dice: no ofrecí yo mis libaciones con los pecadores, yo aparté mi ofrenda para hacerla con los santos? Que nuestras compañías sean con aquellos que invocan el nombre del Señor. Que nuestra codicia no sea el pan de cada día, sino el dar. Y que el amor al prójimo sea lo que nos caracterice. Querida iglesia, ¿queremos vivir una vida piadosa? Profundicemos más. Que Dios todo lo ve. Meditemos más en eso. La próxima vez que estés solo, que estés pensando pecar en tu hogar, no cumplir tus responsabilidades, piensa esto: Dios me está viendo ahora mismo. Porque nuestro carácter nada se debería parecer, hermanos, al del ateo práctico. No obstante, muchas veces parece ser. No por nada, el puritano Stephen Charnock predicó a su iglesia un sermón del ateísmo práctico. Y dijo: iglesia, yo sé que ustedes están aquí porque creen en Dios, pero muchas veces viven como si no fuera así. Muchas veces viven para este mundo como si no hay eternidad. Hablan en este mundo como si Dios no fuera a pedir cuentas de cada una de sus palabras. Pecan en lo oculto como si Dios no estuviera presente. Se deleitan con los pecadores como si Dios no hubiese escuchado esas risas malvadas. Oh, querida iglesia, queremos crecer en piedad. Meditemos que Dios no solo creó el mundo, sino que está presente. Hermanos, está presente en este mismo lugar. Está presente en tus pensamientos en este momento y en cada uno de tus días. Él está ahí, porque ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si subo, ahí estás tú. Si bajo, ahí estás tú. Cuán grande medicina para el ateísmo práctico. Dios todo lo ve. Pero el ateo práctico persigue y daña al pueblo de Dios porque cree que Él va a ignorar. Por eso Esaú,
Esaú perseguía a Jacob. Por eso Caín mató a Abel. Por eso el Iscariote perseguía a Jesús. Por eso los emperadores de Roma persiguieron a la iglesia. Hermanos, porque este mundo, mucho del cual profesa creer en un Dios, realmente vive como si no existiera. Hombres impíos, hombres malvados, que no consideran a su Creador en ninguno de sus pensamientos, por lo tanto, no temen dañar al pueblo de Dios. Amados hermanos, ¿qué aprendemos de esto a manera de consolación? Ya aprendimos algo a manera de exhortación, pero ¿qué aprendemos a manera de consolación en este pasaje? Lo que hemos visto, queridos hermanos, que si eres perseguido por causa de la justicia, es testimonio de que tú eres de Cristo. Si hay personas a tu alrededor que te hacen difícil el caminar cristiano, que te son estorbo para buscar la santidad, sabe que los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución, pero gózate en esto. Es muestra de que eres de Cristo, hermano. Y dos, es muestra de que esta no es nuestra tierra, queridos hermanos. Este no es nuestro hogar. Todavía no hemos llegado a casa, querida iglesia. Este no es nuestro destino final. Y esto nos debe entonces hacer sobrios y conscientes que en este mundo habrá dificultades, que en este mundo habrá pruebas. No nos espantemos cuando vengan, como si alguna cosa extraña nos aconteciese, sino más bien estemos preparados. Por eso el apóstol Pablo iba fortaleciendo a las comunidades cristianas tempranas, a fin de decirles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Estos versículos, hasta el versículo 11, entonces, nos dan una exhortación para hacer lo contrario de estos ateos prácticos, y nos dan una consolación para recordarnos, hermanos, si somos perseguidos por causa de la justicia, bienaventurados sois, porque entonces es una muestra de que sois de Cristo. Y por otro lado, que no hemos llegado a casa. Pero ¿qué hace el salmista? Bueno, el salmista está reconociendo de manera sobria que así será nuestro caminar. Pero en el día que temo, yo en ti confío. Y eso es lo que hace el salmista. El salmista en el versículo 1 presenta un lamento. ¿Por qué estás tan lejos, Señor? ¿Por qué ahora que me persiguen parece que tú me abandonas? Sí, me refiero a aquellos que me persiguen y buscan destruir mi alma. ¿Por qué te has alejado? Pero en el versículo 12, el salmista deja de describir el carácter de los impíos y dice: levántate, oh Jehová. Hermanos, en el día de la angustia tenemos a alguien en quien confiar. En el día de la tribulación tenemos a alguien en quien descansar. Nuestro Dios que está en los cielos. Levántate, Señor. Esta frase se repite algunas otras veces en los salmos. Y el lenguaje es un lenguaje humano, como si Dios estuviera sentado en el trono. Y viene un mensajero de Dios y dice: mira, nos persiguen, mira, nos están afligiendo, mira, nos están lastimando. Oh Rey, levántate. Levántate y ven y haz justicia. Oh, y hermanos, no sé cuál es tu aflicción, no sé cuál es tu perseguidor,
No sé si es una lucha de fuera, no sé si es una lucha de adentro, no sé si es una persona o no sé si es el mismo diablo que está intentando tumbar tu alma, pero escucha que en el día que eres afligido, tienes al Rey de Reyes en su trono para poder decir: levántate, oh Señor. Levántate, oh Señor. Es cierto que hay veces que parece que la maldad prospera, hermanos. Que hay veces que vemos más oscuridad que luz. Pero en ese momento no debemos olvidar que hay uno que está sentado en el trono. Y que Él reina con poder. Que nada ha salido de su voluntad. Que todo está en su perfecto orden, que nadie lo ha derrocado, que Él sigue majestuoso sentado en su trono para proteger a los pobres, para proteger a los menesterosos. La palabra pobre aquí no debe especificarse únicamente de aquellos que no poseen una economía amplia, sino de aquellos que están en la aflicción, de aquellos que están siendo afligidos. Amado hermano, esto me hace entonces preguntarte algo. ¿Estás sufriendo, hermano? ¿Estás en angustia? No es cosa extraña. La pregunta es: ¿estás descansando en el Señor? ¿Estás clamando al Rey? Levántate, oh Dios. ¿Y por qué podemos clamar a este Dios? Hermanos, déjenme darles 3 razones. Y con esto concluimos esta palabra de consolación. El Salmo 10, versículo 1, pregunta: ¿por qué estás tan lejos? Hermanos, los versículos 12 hasta el fin dice: Señor, yo puedo confiar en ti porque tú no estás lejano. Por eso en este sermón puse el punto 1 titulado Un Dios que parece lejano. Pero el punto 4, nuestro último punto, es un Dios que no es lejano. Déjenme mostrárselos. Esa es la confianza del salmista. Parece que estás lejos, pero Señor, tú estás tan cerca de mí. Versículo 12 y 13. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho: tú no lo inquirirás. Eso dice el ateo práctico, el que daña a la iglesia, el que quiere lastimarla. Tú no vas a inquirir, tú no te vas a fijar. Por eso Pilato se atrevió a hacer tal blasfemia. Por eso Nerón no le importó tomar cristianos para prender sus jardines con lámparas, porque dijo: tú no inquirirás. Por eso en nuestros días, perversos hombres con poder económico intentan hacer sus maldades diciendo: tú no inquirirás. Oh, hermanos, pero vean ese versículo 14. Tú lo has visto. ¿Por qué podemos confiar en Dios en el día de la tribulación y la angustia? Porque aunque parece que está lejano, hermanos, Él no está lejano. Todo lo ha visto. Oh, que tiembles tú, ateo práctico, entre nosotros. Tú, que vienes a la iglesia pero que no te has rendido a Cristo, no eres más que un ateo práctico. Quizá profesa creer en Dios, pero con tu vida lo desprecias. Cometes pecados a ocultas de tu esposo, a oculto de tu esposa, oculto de tus padres, oculto de tus hijos.
Vives de manera jactanciosa, deleitándote en el pecado, rebelándote contra la santa ley de Dios, diciendo, tú no lo inquirirás. Él lo ha visto. Él te ha observado. Cada pecado de esta semana, ese pecado que intentaste barrer debajo de la alfombra, cada pensamiento que pasó por tu mente y corazón, cada acción, Él la ha visto. Eso debe hacer temblar al pecador no arrepentido entre nosotros, porque darás cuenta de cada uno, de cada maldad. Pero esto debe traer consolación al pueblo de Dios por dos razones. Una, porque Él no es indiferente a mis lágrimas. ¿Lloras, hermano? ¿Has llorado esta semana? ¿Estás atribulado? ¿Estás angustiado? Él lo ha visto y no desprecia las lágrimas de sus santos. Pero dos, aquellos que te oprimen, aquellos que te causan mal, Él los ha visto. Y por lo tanto, tenemos esta confianza. No solo que los ha visto, sino dice el Salmo, vas a actuar. Lean conmigo versículo 14 en adelante. Tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Dios no solo ha visto, sino que se levantará para dar retribución justa. Oh, hermanos, me espantan estas palabras. Y traigo estas palabras como un espanto para ti, amigo. Imagina estas palabras en la boca del verdadero cantor, Jesucristo. Cuando sus enemigos parecían triunfar contra Él. Cuando Judas lograba sus propósitos. Señor, levántate, quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles más, hasta que no halles ninguna. ¿Qué está diciendo? Señor, tú eres justo. Persigue al pecador y dale el justo castigo por cada uno de sus pecados, hasta que cada uno de sus pecados sean justamente castigados. Y por lo tanto, esta palabra no quedará sin cumplimiento. La hora viene cuando el Padre se levantará del trono para destruir a los enemigos de Cristo. Amigo, ¿estás seguro que te quedarás con la nariz alzada ante este Cristo? ¿Estás seguro que lo vas a ignorar? Mira lo que pide a su Padre: destruye a mis enemigos. Yo sé que Jesucristo es la persona que más ha amado en el mundo. Pero por lo tanto, es aquel que puede pedir el derramamiento de justicia con el mayor ahínco posible, con el mayor deseo posible. Padre, han pecado contra ti, contra tu pueblo, destrúyelos. Y esta es nuestra tercera consolación. No solo Dios ve, sino que se levantará para dar justicia, pero en tercer lugar, tiene el poder para hacerlo. Vean conmigo el versículo 16. Jehová es Rey.
eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido. Si hay un Dios que escucha y que está dispuesto a actuar, pero no tiene poder, tendríamos un gran problema, una gran desconsolación. Pero ¿qué dice el salmista? Señor, en el día de mi tribulación, yo sigo reconociendo que tú eres el Rey. Levántate y destruye a mis enemigos. Amigo, no tengo más palabra esta tarde para ti, sino decirte: teme a Dios y apártate del mal, y cree en el Señor Jesucristo, y podrás ser salvo de tus pecados. Son muchos, dirás. Yo sobre todo merezco el juicio de Dios, porque son muchos pecados. Pero Él es un Salvador que perdona al que mucho ha pecado. Querida iglesia, quisiera darte algunas palabras para tu aliento. 1, recuerda que has sido perdonado de tus pecados y no te acercas a Dios como uno que ha ganado su favor por sus buenas obras. Porque, hermano, hemos pecado igual que los ateos prácticos muchas veces. ¿Por qué esta oración no me debería dar temor si yo también he pecado? Hermanos, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y el Padre ya no ve más esta maldad sobre nosotros. Consuélate a la luz de eso. Ahora que vienes a tomar pan y vino, di en tu corazón: gracias, porque esta injuria debería caer sobre mí, pero ahora porque Cristo dio su cuerpo para mí y su sangre para mí, ya no debo temer a este Dios que se levanta para destruir. Recuerda eso mientras comes del pan y bebes de la copa. En segundo lugar, hermanos, hoy recuerda que Cristo vendrá un día a tomar con nosotros esta cena. Ve las palabras, las últimas palabras del Salmo. Para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin que no vuelva más a hacer violencia el hombre en la tierra. Hermanos, viene el día cuando Dios traerá juicio a las naciones, donde el mal que el mundo ha traído a la iglesia se acabará. Viene, hermano. Viene la hora donde no habrá más dolor, donde no habrá más llanto, donde no habrá más lucha, querida iglesia. Ahora es tiempo en donde cantamos victoria al medio de lágrimas. Pero viene la hora donde el malvado no triunfará más. Oh, hermanos, vivimos en una sociedad perversa. Lo que está pasando en nuestro mundo es perverso. Y debería levantarse este clamor de nuestro corazón: levántate, oh Señor, y juzga. Mira cómo los malos prosperan. Mira cómo los malos se jactan de su maldad. Ven, Señor, porque amenazan a tu iglesia, porque quieren destruir la iglesia, quieren destruir el matrimonio, quieren pervertir la sociedad. Levántate y juzga, querida iglesia. En este mundo podrá ser que veamos el mal prosperar y la iglesia ser lastimada, pero ese no es el fin.
Hermanos, Cristo vendrá triunfante a destruir. No te canses, por lo tanto. Esfuérzate y sé valiente, porque la victoria está ganada. Esfuérzate en el medio de la tribulación. Esfuérzate en medio de la lucha con el pecado, porque el león rugiente no prevalecerá. Amada iglesia, sobre todo tú, hermano, que estás en angustia, dices hoy, y tu corazón siente las palabras del salmista cuando dices: ¿por qué estás lejano? La tribulación ha sido tal en estos días que dices: Señor, ¿por qué estás lejano de mí? ¿No viene esta santa ordenanza a decirte lo contrario, amado hermano? Oh, espero que hoy tú, hermano afligido, hermano angustiado, tengas banquete. Dices: Señor, parece que no estás. He caído, no he sentido tu gracia para vencer. He sido afligido. El pecado me ha zarandeado, Satanás me ha turbado, la enfermedad me ha angustiado, los problemas, estos hombres que me atacan han prosperado sobre mí. ¿Por qué estás lejos, amado hermano? ¿Qué viene a decirte hoy la cena? Estoy contigo. Estoy contigo. Come el pan y bebe la copa. Soy para ti. La cena viene a fortalecer nuestra fe, a decirnos: no soy un Dios lejano, soy un Dios de cerca. Y una cosa más, amado hermano, disfruta la cena por una razón más. Cuando nosotros decimos: ¿por qué estás tan lejos de mí? No es que Dios está lejos, ¿verdad? Porque ¿quién nos separará del amor de Dios, hermanos? ¿Tribulación, angustia, desnudez, hambre, peligro de muerte, ángeles, potestados? ¿Sí? Nadie. Amado hermano, cuando nosotros sentimos que Dios está lejos, es solo porque nuestro cielo se ha nublado, pero el sol sigue ahí. Porque nadie nos puede separar del amor de Cristo. Pero mira cómo los salmos siempre son mejor interpretados cuando Cristo es visto como el cantor de Israel. Así se le llama a David, el cantor de Israel. Bueno, el verdadero cantor de Israel es Jesucristo nuestro Señor. Disfruta la cena al contemplar su sacrificio, porque cuando Él dijo: ¿por qué estás tan lejos, oh Jehová? Y escondes tu rostro en el día de la tribulación. Amados hermanos, para que para nosotros eso no haya sido una realidad, de manera que solo se nos nubló, pero el sol sigue ahí, de manera que es una apreciación. Para que nosotros fuera solo una apreciación, para nuestro Cristo tuvo que ser una realidad. Hoy ven y da gracias a Dios, porque el Padre verdaderamente lo abandonó en la cruz. El malo prosperaba. Con arrogancia el malo lo tomó. Con arrogancia el malo lo vendió. Con arrogancia el malo lo traicionó. Y verdaderamente Cristo pudo decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para que tú, hermano, puedas decir: Dios mío, gracias, porque nunca me abandonarás. Hoy ven y presenta acción de gracias a tu Cristo, que por su sacrificio tú tienes un eterno refugio, amado hermano. Oh, mi amigo, pero no me puedo ir sin darte otra palabra más, porque si estas fueron las oraciones de Cristo, ¿por qué me has abandonado? El salmo no acaba con abandono. El salmo acaba diciendo: levántate, oh
Señor, y persigue la maldad de los impíos y destrúyelos hasta que no halles más. Y por lo tanto, los cánticos de su amado Hijo no serán ignorados, porque dice el Salmo: tú escuchas el clamor de tu pueblo. El Padre escucha al Hijo y dará su justo castigo a aquel que en su pecado decida permanecer. Querida iglesia, que la consolación de su palabra caiga sobre nuestros corazones. Amén. Oremos para celebrar la Santa Cena del Señor.